Especialísima que tenemos para la noche de hoy. Voy a comenzar a hablar de nuestra oradora. Ella es de la ciudad de Armenia, Colombia, es profesional, bacterióloga, especialista además en administración de salud, con experiencias en investigación y en el área de laboratorio clínico. Ha construido una carrera en el área de salud. Es investigadora. Es una investigadora que no solamente ha podido hacer publicaciones científicas en importantes revistas del país, sino que ha sido tomada en cuenta para otras investigaciones fuera de su país, en facultades de medicina en países como Cuba, México y su natal Colombia. Actualmente es coordinadora de bancos de sangre. Adicionalmente, ella vio en esta compañía, en GanoExcel, el vehículo correcto para seguirse formando de manera profesional, pero esta vez ayudando a otras familias, no solamente en la salud, sino también a encontrar su potencial como seres humanos. Quiero dejarlos en manos de esta profesional multifacética que además nos viene a aportar un valor inmenso la noche de hoy. Si me lo permiten, recibamos por favor con un 5 en ese chat a la doctora Mayra Muñoz Araiza. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, familia GanoExcel y familia GanoTouch. Es para mí un placer el acompañarlos en este espacio el día de hoy. La verdad, agradezco a todos los líderes que hacen posible este tipo de espacios porque de verdad son muy valiosos, en donde lo que pretendemos es llevar calidad y bienestar de vida para todos. Así que, Julio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las Platino, muchísimas gracias a todos los líderes que hacen esto posible. De verdad, para mí es todo un honor el acompañarlos en la noche de hoy. Así que, bueno, la idea es que en familia podamos compartir un rato, podamos charlar acerca de nuestro producto y podamos también resolver las dudas al final que ustedes vayan teniendo a medida que se vaya desarrollando el espacio. Así que a todos, bienvenidos, a todas las personas que se conectan por primera vez. Los felicito por darse la oportunidad de conocer tan valiosa información. En realidad, este es un espacio maravilloso y la idea es que todos podamos aprender. Así que para dar inicio, lo vamos a compartir pantalla. Julio, ¿me confirmas, por favor? Se la estamos viendo. Sí, estamos compartiéndola perfectamente. Perfecto. Bueno, familia. Esta presentación básicamente la hemos titulado como Bienestar Integral, pero enfocándonos básicamente en la acción real de nuestro producto. Siempre hablamos desde la parte grande de nuestro producto, siempre hablamos desde cómo resuelve las enfermedades, pero en realidad su acción se origina desde la parte más pequeña del ser humano, que en realidad es la célula. Entonces, desde allí vamos a comprender por qué justo en este momento de pandemia es tan importante su consumo, porque incluso para la prevención de enfermedades, así nos sintamos súper bien de salud, es importante que lo iniciemos a consumir. Bueno. Quiero contarles que ningún exterior se va a ver saludable si nosotros no empezamos a trabajarlo desde nuestro interior. No podemos pretender vernos bien, no podemos pretender vernos saludables, no podemos pretender estar muy bien o tener una calidad de vida excelente si en realidad nuestro cuerpo no le estamos suministrando los alimentos y los suplementos correctos para que así sea. Si no tenemos buenos hábitos de vida, si no nos alimentamos de la manera correcta, pues no vamos a tener nunca un exterior saludable. Básicamente nuestro exterior es el reflejo del interior, de lo que a nuestro cuerpo está entrando. Y resulta que las enfermedades todas tienen un mismo origen y es la palabra desequilibrio. ¿Cómo se generan en realidad las enfermedades? Todas se generan desde el mismo motivo que es la célula. Yo sé que de todas las personas que estamos conectadas aquí el día de hoy, o conocemos o hemos padecido de esas enfermedades que estamos viendo en pantalla. La diabetes, la presión alta, problemas de colon, de gastritis o acidez gástrica, de migraña, dolores de cabeza muy fuertes.
cosas hoy en día muy comunes y que hacen parte de nuestro diario vivir y que muchas personas nos acostumbramos a vivir con este tipo de enfermedades, tanto así pues que ya no nos afecta el hecho incluso de sentir síntomas, pero que en realidad con el tiempo deteriora nuestra calidad de vida. Y es allí en donde desde la célula empezamos a ver cómo éstas se originan. Y es que resulta que a través de unos procesos tan naturales y tan normales en nuestro cuerpo como el hecho de respirar, el recibir la luz del sol, el exponernos a la contaminación, el comer, el estar cerca del celular, hace que nuestro cuerpo de manera natural produzca ciertas moléculas muy importantes hoy en día llamadas radicales libres. Hace muchísimos años atrás, calculemos unos 30 años, no se conocía de estas moléculas y no le habíamos dado la importancia que estas requerían. Resulta que se empezó a notar estas moléculas, era por ejemplo cuando cortaban las frutas, pongamos un ejemplo, una manzana, y se expone al aire. ¿Qué pasa con esa manzana? Pues que básicamente va a empezar a tornar un color oscuro. Y las personas que manejaban los alimentos se preguntaban por qué sucedía esto. Y allí se veían involucradas estas moléculas porque lo que hacían era deteriorar ciertos componentes que hacía que ésta cambiara de color. A medida que se fue desarrollando la ciencia, a medida que fue cambiando la tecnología, a medida que iban dando los avances científicos, se dieron cuenta que también se encontraban estas moléculas envueltas en muchos procesos físicos y mucho más adelante, en los años 70, la medicina le dio importancia y se dieron cuenta que este era el origen real de todas las enfermedades, que en realidad esta era la base como tal en las células del desarrollo de múltiples enfermedades hoy en día conocidas. Y luego de esto se ha creado obviamente una cantidad de estudios importantes que lo que han hecho es generar avances científicos de tal manera que empecemos a encontrar la razón real de las enfermedades para poderlas tratar. No solamente de hacer cuidados como pañitos de agua tibia, sino en realidad poder empezar a generar una cura real desde la célula, que es desde donde se originan estas enfermedades. Estos radicales libres son radicales que se producen de manera normal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para evitar que no se produzcan. Sí o sí se van a producir. Como les decía, solamente por el hecho de respirar. ¿Qué pasa también con ellos? Y algo muy importante es que son moléculas, es algo muy pequeñito, son átomos, algo imperceptible totalmente, pero además de eso son necesarios también en muchos procesos de nuestro cuerpo, sino que se generan a raíz de como un residuo de muchos procesos que desarrollan las células de manera natural. Entre más reactivos sean o más dañinos sean, es porque en realidad viven muy poquito tiempo. ¿Qué sucede con ellos? Se pueden combinar con cualquier cosa. Se pueden combinar con una proteína, se pueden combinar con el código genético donde está toda la información de cómo somos nosotros, de donde está toda la información del color de nuestro cabello, de nuestra estatura, del color de nuestros ojos. Allí se pueden combinar y empezar a causar estragos muy importantes. Además, ¿qué hacen ellos? Resulta que como lo muestra el dibujo que está en pantalla, en ese último circulito que ellos tienen, en ese círculo negro, pues ustedes ven que hay una molécula que está, un electrón que está impar, que está incompleto, no tiene su parejita. Y gracias a no tener su parejita, es que ellos van como en un proceso de cacería, buscando robarle a otra molécula esa parejita para completarse, y en esa búsqueda es que generan tantos daños en la célula. ¿Cómo se producen? Como les decía, por muchísimas cosas. Básicamente es porque necesitan una combinación con otras moléculas y eso genera más radicales libres. Aquí quiero contarles un poco, y es que lo que ellos hacen es cazar unas moléculas para poderse completar, y lo que generan es como un efecto dominó. Es decir, este radical libre lo que hizo fue robarle el electrón a esta proteína se convierte en radical libre y va y busca otra para robarle su electrón y así sucesivamente. Es decir, todo el tiempo en nuestras células, las 24 horas al día, hay una cadena interminable de producción de radicales libres. Las enfermedades, como que decíamos antes,
nacen porque sí, en realidad no nacen porque sí, en realidad nacen porque existe un desequilibrio en nuestra célula. Y eso hace que pues generen enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que muchas veces la gente dice, pero yo no tengo familia que sufra de cáncer, yo me cuidaba, ¿por qué tengo esta enfermedad? Es porque en nuestras células se están produciendo estas moléculas que hacen que a futuro se desarrollen esas enfermedades, así suene de manera inexplicable. Y es gracias a ese efecto dominó que se puede generar. ¿Cómo se generan como tal estos radicales libres? A través de elementos normales con los cuales nosotros tenemos contacto todos los días. Y el principal de ellos, el oxígeno. Obviamente nosotros sin oxígeno no podemos existir. Es un elemento necesario para la vida. Requerimos de él. Además es uno de los más abundantes en la naturaleza y se encuentra combinados en el aire, en el agua, en la arena, y hace que nosotros podamos tener contacto con él las 24 horas del día. Por lo tanto, al tener contacto con oxígeno todo el tiempo, pues nuestro cuerpo y nuestras células producen de manera natural radicales libres. Pero resulta que este oxígeno que nosotros conocemos de manera normal, pues nosotros lo que vamos a hacer es en nuestro cuerpo generar esos radicales libres, y los radicales libres o estas moléculas que se generan como un residuo de un proceso que hace nuestra célula, en realidad por el oxígeno, pues hace que sean muy dañinos y que se encuentran involucrados en el desarrollo incluso de enfermedades tan graves como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes y otras que hoy en día conocemos. Es decir, así como es bueno, también es malo en altas concentraciones y hace que tenga un doble perfil fisiológico. Como les decía, pues se encuentra involucrado en el desarrollo de múltiples enfermedades, incluso en la evolución de enfermedades como el VIH. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente se necesita del virus para poder desarrollar la enfermedad, pero los radicales libres generados por este elemento lo que hacen es ayudar a que ésta sea mucho más grave. Un dato importante es que los seres humanos envejecemos por el hecho de respirar y es por el oxígeno, porque estamos en contacto todo el tiempo con él y en nuestras células se producen estas moléculas que hacen que aparezcan con el tiempo pues los efectos de la edad, las arruguitas, las líneas de expresión. Aquí quiero mostrarles muy rápidamente, y no es para que nos lo aprendamos, los nombres de algunos radicales libres o de esas moléculas que se generan que ayudan al desarrollo de enfermedades. ¿Qué sucede? A raíz de los procesos que genera la célula, como por ejemplo generar energía para que nuestro cuerpo pueda hacer las actividades del diario vivir, como por ejemplo también hacer toda la parte de metabolismo en la célula, pues hace que se produzcan estas moléculas. Por ejemplo, el primero se llama superóxido y es muy necesario para la célula. O sea, este radical es importante porque se utiliza en nuestro sistema inmunológico para defendernos frente a la infección por bacterias. Pero resulta que en esa acción o en ese actuar de nuestro sistema inmunológico, este radical libre también queda como un rezago y puede dañar a nuestras células haciendo que se mueran. Luego aparece también el radical superóxido que también puede hacer que las células se mueran y además produce un radical muy importante que es el que ayuda al desarrollo del cáncer, de cualquier tipo de cáncer. Ese es el radical hidroxilo y es importante conocerlo porque resulta que esta molécula es una molécula muy especial porque muchos de ellos, de esos radicales, nuestra célula los puede eliminar por sí sola. Pero este que es muy dañino, nuestra célula no tiene un mecanismo para eliminarlo. O sea, el radical llega a nuestra célula y ella no sabe qué es lo que debe hacer para poderlo eliminar. Y este radical tiene muchos funcionamientos para poder hacer que se desarrolle el cáncer. Uno de ellos es si en nuestra familia, por ejemplo, existió algún antecedente de cáncer, lo que hace el radical hidroxilo es ir a buscar el gen que se ha pasado de generación en generación, que produce el cáncer, irlo a activar para que se produzca como tal la enfermedad. Además de eso, también lo que va a hacer es ayudar a como jugar al rompecabezas, a cambiar piezas de nuestro código genético
para hacer que nuestras células funcionen de manera incorrecta y así se generen este tipo de enfermedades. Por último, está este oxígeno singlete, que también es muy dañino y también genera una alteración en el funcionamiento de nuestras células. ¿Cómo se producen estos radicales libres? A través de muchos mecanismos. Nuestras células, como les decía, a través de su proceso normal, pues genera radicales libres. Uno de ellos es en una parte importante de nuestra célula que se llama la mitocondria. Y es allí en donde se genera toda la parte de energía para que nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestro sistema puedan funcionar y tener la energía suficiente para desarrollar los procesos del diario vivir. Pero en medida que se genera este proceso de desarrollo de energía, salen estos residuos llamados radicales libres que pueden generar ese daño en nuestra célula. Otro de ellos se llama la fagocitosis. ¿Qué quiere decir eso? Y en palabras un poco más populares, es que en nuestro sistema inmunológico hay unas células que hacen este proceso y consiste en que van a ir a comerse a la bacteria que entró a nuestro cuerpo para eliminarla. Y al comerse a esa bacteria para eliminarla y que no nos genere enfermedad, pues allí es en donde se producen estos radicales libres. Y por último, otra parte importante de nuestra célula, que también se llaman los peroxisomas, que allí también, gracias a su acción importante en nuestro sistema inmunológico, gracias a que genera también un proceso de defensa, pues se producen estas moléculas de manera natural. Es importante que muchos de estos radicales libres que nosotros producimos, de estas moléculas que se producen, pues obviamente generan también unos daños importantes, generan una alteración de toda la parte estructural de nuestra célula, de nuestro código genético, que es como el manual de instrucciones que tiene la célula donde le dice cómo debe actuar, y además de eso, pues son muchos necesarios para la acción de nuestro sistema inmunológico, pero que obviamente a futuro pueden generar unos daños importantes. Pero resulta que como nosotros los seres humanos tenemos malos hábitos de vida y además de eso nos exponemos hoy en día a tantas cosas, pues existe una parte externa que ayuda a que también se generen radicales libres, es decir, ya no solamente desde la parte interna, sino también desde el exterior, le estamos contribuyendo al cuerpo a generar estos radicales libres y allí es donde también se generan aquellos que no son buenos para el cuerpo. Por ejemplo, el hecho de recibir la luz del sol. Todos sabemos que el sol a exposiciones muy altas y obviamente durante mucho tiempo, con el tiempo puede generar cáncer, pero nunca nos hemos preguntado cómo hacen esos rayos ultravioleta al entrar a nuestra piel para generar cáncer. Resulta que es porque generan estos radicales libres. Entonces, gracias a los rayos del sol generamos radicales libres. Otros vehículos en los cuales generamos radicales libres son ciertos medicamentos, como por ejemplo los antibióticos, como el ciprofloxacino o algunos analgésicos. Con esto no quiero decir que no nos podamos tomar los medicamentos. Claro que sí, y nos los debemos tomar cuando el médico nos los envía. Pero ¿qué sucede? Que si el médico me dice son 5 días cada 12 horas, son 5 días cada 12 horas, no 6 días, ni una semana, ni un mes. ¿Por qué? Porque allí es donde hacemos que se generen muchos más radicales libres y obviamente vamos a tener efectos secundarios en nuestro cuerpo. Otro vehículo importante es, por ejemplo, el hacer actividad física. Es importante hacer actividad física porque es un hábito que ayuda a la prevención de muchas enfermedades. Pero resulta que en ese desarrollo de actividad física también nos debemos suplementar de la manera correcta. ¿Para qué? Como primero vamos a hacer actividad física y vamos a aumentar el número de respiraciones, obviamente la cantidad de oxígeno que entra a nuestro cuerpo es muchísimo más alta. Y al generar, obviamente, una entrada mucho más alta de oxígeno, se van a producir más de estas moléculas. Por lo tanto, debemos de tener mucho mejor toda la parte de alimentación, toda la parte de suplementación para evitar que estos radicales libres que se produzcan también generen daños en nuestro músculo. Por eso es que cuando no nos alimentamos de la manera correcta, por ejemplo, y hacemos actividad física, hacemos un día de actividad física y duramos toda la semana con dolor en los músculos y es debido a eso. Para hacer un poco más gráfica, quiero mostrarles acá, muy importante, cuáles son esas fuentes. Como les decía, ciertos medicamentos
El segundo es el humo del cigarrillo, que vamos a hablar un poco más adelante de él. Acuérdense que el cigarrillo es una mezcla importantísima de muchos compuestos, más de 4.700 se han estudiado hoy en día. Por eso es que no solamente hablamos de la nicotina, que puede ser dañina para el cuerpo, sino que tiene muchísimos compuestos que hacen daño para la salud. El estrés, que hoy en día ha sido considerado como principal fuente de desarrollo de enfermedades. No sé si de las personas que estamos aquí conectadas se han dado cuenta que cuando ustedes se estresan, les da dolor de cabeza, les da gastritis, se les inflama el colon, por ejemplo. Y es que gracias al estrés se producen radicales libres que lo que hacen es llegar y somatizar o actuar directamente en estas partes del cuerpo. El estrés se ha detectado que incluso ayuda al desarrollo del cáncer. Ciertas infecciones por virus o bacterias también generan radicales libres. La radiación Wi-Fi o el estar cerca del celular genera radicales libres. Hoy en día el celular es una herramienta importantísima para todos nosotros. Todo el tiempo estamos en contacto con el celular y esto hace que aumente toda la producción de radicales libres. Ciertos productos de limpieza, el tomar bebidas alcohólicas, las comidas procesadas o las famosas comidas rápidas, el no dormir de manera adecuada o dormir de manera insuficiente e incorrecta. Nuestro cuerpo más o menos debe dormir entre 6 a 8 horas. Pero no es lo mismo que yo me acueste a la 1 de la mañana y me levante a las 9 de la mañana, a que me acueste a las 10 de la noche y me levante a las 6 de la mañana. Se ha establecido que el descanso del cuerpo aproximadamente real se da entre la medianoche y las 3 de la madrugada. ¿Qué quiere decir? Que debemos acostarnos antes de la medianoche. Si nosotros nos acostamos a la madrugada, ustedes no sé si lo han experimentado, que cuando uno trasnocha y se acuesta en la madrugada, así se levante a mediodía, se levanta cansado, con dolor de cabeza, indispuesto. Y es que el cuerpo no descansa y lo que hace es producir radicales libres que durante el día obviamente nos va a generar un inconformismo, nos vamos a sentir mal, no nos vamos a sentir bien, sino vamos a estar indispuestos. Y es gracias a esos radicales libres que se generan por el hecho de no dormir o de manera incorrecta. Y como les decía, pues toda la parte de rayos ultravioleta que hoy en día han sido muy investigados. Quiero contarles con esos radicales que les mostré cuáles se encuentran involucrados en esas enfermedades tan comunes. Y acá les voy a mostrar unas pocas. Por ejemplo, ese radical peróxido de hidrógeno que se encuentra involucrado en la acción de nuestro sistema inmunológico y es necesario, se ha visto que tiene un papel importante en enfermedades como el vitiligo, es decir, esa despigmentación que se da en la piel, en la diabetes, por ejemplo. El radical hidroxilo, como les decía, es el que ayuda al desarrollo del cáncer, pero también ayuda al desarrollo y evolución de enfermedades como Alzheimer y Parkinson. El radical superóxido se ha visto envuelto en toda la parte cardíaca de infartos, de paros cardíacos. Y además de eso, el oxígeno singleta en toda la parte de envejecimiento. Son unos ejemplos de ver por qué es tan importante que nosotros conozcamos de este tema, de por qué es tan importante que nosotros empecemos a tener conductas correctas en nuestro cuerpo y en nuestro diario vivir para evitar el desarrollo de estas enfermedades. Como les decía, toda la parte de rayos ultravioleta pues ayuda al desarrollo obviamente de cáncer de piel cuando lo tomamos por muchísimo tiempo, por ejemplo, el sol lo tomamos muchísimo tiempo y en horas incorrectas, pues ayuda a la producción de estos radicales libres, que lo que hacen básicamente es entrar a ese código genético, es decir, al manual de instrucciones que tiene la célula y cambiar esas posiciones de esa información. La célula lo que hace es actuar de manera incorrecta. Es decir, es como si tuviéramos un libro y le arrancáramos las hojas o las cambiáramos de puesto. Si vamos a leer la historia, ya no se va a leer de manera igual. Por lo tanto, ahí ya le perdemos el hilo a la historia. Tal cual sucede con la célula. Ella ya no sabe qué es lo que debe hacer y funcionar, y lo que hace es funcionar de manera incorrecta. Además, que lo que hace esto es también quitarle el reloj de muerte a las células. Las células mueren cada cierto tiempo y lo que hacen este tipo de radicales es quitarle el reloj de muerte. Por lo tanto, la célula sigue viva por mucho tiempo, más de lo indicado, se multiplica de manera incorrecta, se multiplica de manera dañada, así viejita, y lo que hace es generar cáncer. Por otro lado, el cigarrillo
es importante que tengamos en cuenta por qué con el tiempo puede generar cáncer de pulmón o el desarrollo de enfermedades pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es que básicamente al ser un elemento con muchas sustancias, con muchos compuestos, hace que todas esas toxinas entren a nuestro pulmón y se generen estos radicales libres que ayudan al desarrollo de estas enfermedades. Por cada aspiración que las personas hacen de cigarrillo o cada vez que tú estás cerca de una persona que está fumando y eres un fumador pasivo, cada vez que tú aspiras ese olor, cada vez que tú fumas, que haces una aspiración del cigarrillo, en tu cuerpo se están produciendo 100.000 billones de estos radicales libres. Es decir, que nuestro cuerpo, nuestros pulmones están recibiendo una cantidad de toxinas impresionante. Que el hecho de que si tú eres un fumador desde hace muchos años y el día de hoy todavía no tienes un cáncer, una enfermedad, eso no quiere decir que aquí a 5 años, a 2 años no la puedas estar desarrollando. Y es allí también donde nosotros debemos ayudarle a nuestro cuerpo. Y como les decía, ciertos medicamentos que el uso prolongado ayudan también a generar toxicidad en el cuerpo. Quiero mostrarles acá un poco más gráfico qué sucede para que se genere cáncer. Y es que estas hebras que ustedes están viendo aquí en pantalla, estas bolitas azules que se ven como continuas, como en una cadena, todo esto es nuestro código genético. Es donde está de qué color son tus ojos, si tú eres alto, si tú eres bajito, si eres de cabello oscuro, de cabello claro. Allí está toda la información de cómo actúa tu cuerpo, de cómo debe funcionar a la célula. Cuando llega este radical que genera o esta molécula que genera cáncer, lo que hace básicamente es generar un rompimiento por la mitad, como lo estamos viendo hacia mano derecha, un rompimiento de esas cadenas, o puede jugar a un rompecabezas y es cambiar de puestos esos escalones que están en la mitad de estas dos cadenas, generando así confusión en la célula y generando así obviamente que se genere cáncer como lo estamos viendo aquí. Vean, acá lo que hace es un proceso de cambiar de posición y allí es donde se generan esas mutaciones. ¿Qué más hacen los radicales libres? Esta foto es de una membrana celular. La membrana celular son como los ladrillos de tu casa, de tu apartamento. ¿Qué sucede? Que ese radical libre es como si llegara una bola gigante a tu casa y rompiera todos los ladrillos de tu casa. Eso hace el radical libre. Llega y empieza a combinarse con todas estas moléculas que están aquí. Estas verdes son proteínas, estas cabezas rojitas son grasita que hacen parte y protegen a la célula como tal. Al romper toda esa membrana, al alterarla, es como si tumbaran todos los ladrillos de tu casa. Ya no hay casa. Por lo tanto, al romper toda esta parte de la membrana celular, pues ya no hay célula y la célula se va a morir. Por eso es que se generan enfermedades como el Alzheimer. Así es que se genera el Alzheimer. Muchas células se dañan, se mueren y ya no pueden funcionar. Y es allí donde el cuerpo empieza a perder habilidades y funciones y se desarrollan este tipo de enfermedades. Resulta que al haber una alta producción de estas moléculas, se genera algo en nuestro cuerpo que se llama estrés oxidativo. Y es como ustedes lo están viendo en la figura. Aquí hay un tomate muy bonito, espectacular, pero que al estar expuesto a tantos radicales libres, pues con el tiempo se vuelve así, negrito, feo, se daña. Es lo que sucede con nuestra célula. Tenemos una célula muy bonita, espectacular, que funciona de manera correcta, pero al tener muchos radicales libres que la atacan todo el tiempo, se daña, se vuelve cancerígena. Y el estrés oxidativo es ese primer eslabón que tiene nuestra célula para desarrollar enfermedades. ¿Cuál es? La que quieras. Cáncer, Alzheimer, Parkinson, migraña, diabetes, gastritis, hipertensión, fibromialgia, hasta enfermedades de la parte oral, enfermedades incluso mentales, enfermedades óseas, musculares, la que quieras. Hoy en día se ha comprobado que este proceso es la causa real del desarrollo de todas las enfermedades. Bueno, regálame un segundito. Entonces, es allí donde nosotros debemos empezar a hacer algo importante por nuestro cuerpo para el desarrollo, obviamente, también de buenos hábitos de vida que nos permita tener una mejor calidad de vida. Y es importante que nosotros conozcamos cómo prevenir esa producción
o esos daños en realidad reales que se generan en nuestra célula. Les quiero contar, por ejemplo, con el cáncer. ¿Qué sucede con el cáncer? Si yo tengo en mi familia una persona que en el pasado o en algún momento de su vida tuvo cáncer, lo más posible es que en mi cuerpo esté el gen del cáncer, sin que yo tenga riesgo a poderlo desarrollar, por ejemplo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando nosotros en nuestra familia tenemos en nuestro antepasado personas que han tenido ojos claros, por ejemplo, nuestros abuelos. Nuestros papás salieron de ojos oscuros, nosotros tenemos ojos oscuros, pero nuestros hijos tienen ojos claros. Y es porque hay un gen que pasa de generación en generación y solamente ciertas personas lo desarrollan. Así sucede con el gen del cáncer. Puede pasar de generación en generación o de múltiples enfermedades, la que quieran, y solamente ciertas personas lo desarrollan y desarrollan la enfermedad. Además de eso, si nosotros le colaboramos al cuerpo, por ejemplo, teniendo malos hábitos de vida, como no durmiendo, manejando un alto nivel de estrés o incluso fumando, pues obviamente también vamos a generar el desarrollo de esta enfermedad. Con las enfermedades como el Alzheimer y Parkinson, pues básicamente primero la edad es un riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. No se ha establecido como tal todavía una cura, pero lo que sí podemos hacer es prevenir el avance o la evolución y el empeoramiento de esta enfermedad. Y es que, como les decía, lo que se genera como tal en las células del cerebro y del sistema nervioso es que se van a morir y lo que hace es que se genere una pérdida de habilidades. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro cuerpo cuando 24 horas al día producimos radicales libres? Y es que no podemos hacer nada para evitar que se produzcan, pero lo que sí podemos hacer es evitar que estos nos generen daños en el cuerpo. Y es gracias a un sistema antioxidante que tienen nuestras células y a la cual también nosotros le podemos ayudar. Y es que básicamente ella tiene muchas enzimas, muchas proteínas, que lo que hacen es evitar esos daños que generan los radicales libres. Porque lo que hace básicamente el antioxidante es ir a buscar al radical libre y entregarle lo que está buscando el radical. Es decir, entregarle ese electrón, esa parejita que le falta para que él se quede tranquilo y no genere daño en el cuerpo. Sin embargo, existen ciertos mecanismos que nosotros podemos utilizar para ayudarle al cuerpo y uno de ellos es la alimentación. Y es en donde nosotros debemos ponerle mucha atención porque la célula necesita de ciertos nutrientes, vitaminas, minerales y ciertos antioxidantes que ella no produce para evitar así, por ejemplo, que el radical que genera el cáncer, pues la dañe. A través de nuestra alimentación tenemos la posibilidad de hacer que ese radical que genere cáncer en realidad no la dañe y no se desarrolle la enfermedad. ¿Cuáles son esos antioxidantes importantes que nosotros debemos empezar a consumir? Les voy a nombrar unos pocos en realidad porque son muchísimos, pero uno de ellos son las vitaminas del complejo B, que lo que hacen básicamente es ayudar al desarrollo, crecimiento y funcionamiento de nuestras células y se ven muy involucrados también para que haya un buen funcionamiento en toda la parte visual, en toda la parte de córnea y además en el mantenimiento de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, el más extenso y que en realidad requiere de ciertos cuidados para ayudarnos a prevenir las infecciones contra ciertas bacterias o virus. Por otro lado está la vitamina C, que nosotros siempre hablamos de la vitamina C cuando tenemos resfriados, pero nunca hemos visto por qué es tan importante. Y es que la vitamina C tiene muchas funciones, pero una de ellas es ayudar al fortalecimiento del sistema inmunológico, porque lo que hace es crear como un escudo en la célula contra esos radicales libres para que no la dañen. Ayudan en toda la parte de cicatrización celular, en toda la parte de cicatrización de la piel, evidentemente, y además también ayuda a protección de ciertos tejidos y órganos que lo requieren. Pero con la combinación con la vitamina E es muy potente porque fortalece ese funcionamiento del sistema inmunológico y además el hecho de que nosotros tengamos deficiencias de vitamina E se ha detectado que ayuda al desarrollo de enfermedades como Alzheimer y Parkinson, incluso del cáncer. Por lo tanto, debemos de tener buenos niveles de vitamina E para evitar el desarrollo de estas enfermedades. Pero existen otros antioxidantes muy importantes y yo siempre les pongo el ejemplo
Y es que son como si en una pirámide, en la punta, los más altos, esos antioxidantes premium, VIP, son estos que les voy a mencionar. Uno de ellos son los polifenoles, que ayudan a barrer, a sacar a esos radicales libres para que no dañen a nuestra célula. Los otros son los taninos, muy conocidos porque se encuentran en los vinos, por ejemplo. Son unos antioxidantes muy importantes y además lo que hacen es prevenir y proteger a ese código genético para que las células no tengan un mal funcionamiento y los radicales no puedan generar ese intercambio de esos escaloncitos o romper ese código genético para que esa funcione mal. Por otro lado están los flavonoides, que también tienen una actividad antioxidante importante, que lo que hacen es barrer y quitar a esos radicales libres. Y por último, se ha detectado que una dieta rica en estos antioxidantes hace que se ayude a prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. Y es que los antioxidantes se dedican a eso, a generar beneficios a la salud, a generar una protección en las células, a generar que esos radicales libres que en nuestro cuerpo se producen de manera normal, pues se estabilicen y no generen y no produzcan un daño en la célula que pueda ser irreversible. Si tú tienes alguna enfermedad, pues debemos de empezar a consumir antioxidantes para controlarla. Si tú no tienes ninguna enfermedad, tenlo por seguro que lo requieres porque todos estamos expuestos a estas moléculas que generan daños. Resulta que si nosotros tenemos un buen consumo de antioxidantes y están arriba de esos niveles de antioxidantes en nuestra célula y en nuestro cuerpo, pues vamos a tener salud. Pero si nosotros en realidad permitimos que esos radicales libres sean mucho más altos en producción que los antioxidantes, pues vamos a tener estrés oxidativo, es decir, enfermedad evidentemente. Quiero resumirles básicamente qué sucede aquí con los radicales libres. Y es que ellos producen un efecto dominó, es decir, producen muchos radicales libres. Y el antioxidante lo que hace es estabilizar a cada uno de ellos para evitar esos daños en la célula. A partir de esos antioxidantes se detectó un grupo muy importante de alimentos y son llamados alimentos funcionales, superalimentos o alimentos nutracéuticos o alimentos inteligentes, que contienen dos funciones principales. La primera es generar beneficios a nivel nutricional y el segundo es generar beneficios a nivel de salud. Deben ser alimentos o partes de alimentos que sean investigados, que sean corroborados, que tienen estos beneficios y que no tienen efectos secundarios en el cuerpo a medida que se generan su consumo. Es por esto que allí es donde ha llegado el primer y único hongo considerado superalimento y es el Ganoderma lucidum, un hongo de la parte asiática que ha sido investigado por muchísimos científicos, conocido hace más de 4 milenios, que en realidad ha generado una revolución científica gracias a esos compuestos que lo hacen hoy en día catalogarse como un superalimento o alimento inteligente. Contiene 200 variedades básicamente, pero 6 de ellas son las más importantes y generan muchos beneficios. A partir de estas 6 variedades, un científico asiático lo que hizo fue generar un híbrido, sacar un extracto hidrosoluble y lo que hizo fue potencializar esas propiedades del Ganoderma lucidum, generando así que este tenga 154 antioxidantes. ¿Qué te digo con eso y desde la parte profesional como bacterióloga? Primero, tú puedes investigar a través de internet y te vas a dar cuenta que la Ganoderma lucidum es el único alimento en el mundo que tiene esta cantidad de antioxidantes y que no siendo suficiente, tiene nutrientes también que ayudan en esa parte que necesita nuestra célula de fortalecimiento, pero también tiene esa parte de antioxidantes que primero va a proteger a la célula con esa producción 24 horas al día de radicales libres. Y además de eso, pues si tú lo comparas con alimentos de nuestro diario vivir, por ejemplo, una naranja solamente tiene 5 antioxidantes, el té verde tiene 14, el chocolate tiene 11. Ni siquiera sumando muchos alimentos de nuestro diario vivir completan la cantidad de antioxidantes que tiene Ganoderma lucidum. Y es que nosotros requerimos aproximadamente un consumo de 240 a 250 antioxidantes diarios. Básicamente es o comerte un bulto de naranjas diario, básicamente, o tomarte 20 tazas de té verde al día. Eso no va a suceder. Pero a través de este producto, a través de este hongo, podemos ayudarle a nuestro cuerpo y ayudar a generar calidad y bienestar de vida.
¿Qué lo hace especial? Y es que él entra a tu cuerpo a adaptarse a las condiciones de tu cuerpo y hace como una especie de escáner, en donde empieza a revisar en dónde necesitas tú que él empiece a actuar. ¿Qué es lo que necesita regular? Por eso es que nos ayuda tanto en muchísimas enfermedades. Y es que básicamente actúa desde la raíz de todas, que es la célula y su funcionamiento. Y lo que hace es a través de diferentes etapas, a través de su consumo constante y continuo, es generar un proceso de regeneración celular, generando así que la célula empiece a regular también muchas de sus funciones, empiece a protegerse y obviamente que estos antioxidantes que tiene Ganoderma lucidum empiecen a eliminar estos radicales libres. ¿Cuáles son los compuestos que él tiene? Muchos agrupados en estas categorías. Aquellos que están señalados, como son los polisacáridos, el germanio orgánico, ciertas vitaminas y minerales y los triterpenoides, son aquellos que ayudan en la prevención de enfermedades como el cáncer. Como les decía, ciertas vitaminas que ayudan también en esa parte de eliminar los radicales libres, de prevenir el cáncer. Los terpenos, que han sido hoy en día muy investigados, que han generado mucha inquietud científica, porque ayudan a la prevención de cáncer, especialmente unos involucrados dentro de Ganoderma lucidum, que son los ácidos ganodéricos, que ayudan a la prevención de cáncer de mama, por ejemplo, también. Los polisacáridos también ayudan a regular toda la parte del sistema inmunológico y ayudan a la prevención de cáncer. Proteínas que contiene el Ganoderma lucidum también regulan la acción del sistema inmunológico, haciendo que, por ejemplo, personas que poseen o sufren de asma, como se da debido a una actividad excesiva del sistema inmunológico cuando entran en contacto con el frío, cuando entran en contacto con el polvo, pues lo que hace es regular su actividad de tal manera que se evite pues que se presente la alergia. El germanio orgánico, un antioxidante realmente revolucionario porque ayuda a la célula a que ésta consuma de manera regular, periódica y de manera un poco más racional el oxígeno para que no se produzcan tantos radicales libres. Y enzimas importantes que contiene que fortalecen a nuestra célula para que actúe de manera correcta en la eliminación de microorganismos como las bacterias. Minerales como el hierro, el zinc y el cobre involucrados en ese fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico y además tiene muchísimos beneficios. Nos podríamos quedar horas hablando de él, pero es que básicamente actúa en los 6 sistemas del cuerpo, ayuda en la regulación de niveles de colesterol, triglicéridos, de circulación, niveles de azúcar en sangre, de hipertensión arterial, en toda la parte de estado de ánimo, regulación de niveles de estrés, en toda la parte del sistema respiratorio y que en este momento frente al coronavirus es muy importante porque también va a fortalecer nuestro sistema inmunológico, además de ayudar a la prevención de enfermedades como el cáncer y si las personas tienen cáncer, obviamente ayudar a que este no tenga una expansión mucho más fuerte. Tiene unas etapas que ayudan en todo el proceso de regeneración. El producto necesita solamente de nuestra constancia, nuestra disciplina en su consumo y en ayudarle con ciertos hábitos de vida para que éste pueda actuar de manera correcta. Tenemos un respaldo científico muy amplio, no es solamente que nosotros lo digamos, sino que hoy en día han sido catalogadas más de 3.300 investigaciones que garantizan estos efectos de Ganoderma lucidum, publicadas en bases médicas importantes en enfermedades como fibromialgia, como toda la parte de cáncer en cualquier parte del cuerpo, en toda la parte de leucemia, en hipertensión, en enfermedades renales, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades neurodegenerativas, en osteoporosis, en muchas enfermedades, generando así beneficios y calidad de vida para todas las personas del mundo. Y por último, y ya para cerrar, quiero dejarlos con una frase, y es que la mayor de las locuras es sacrificar nuestra salud por cualquier otro tipo de felicidad. Es decir, sacrificar nuestra salud por fumar, por tener malos hábitos de vida. Aquí lo que debemos hacer, y en este momento frente al coronavirus, frente a todo lo que está sucediendo en el mundo y frente a los problemas de salud que cada día van aumentando, es generar beneficios y calidad de vida y ayudarle a nuestro cuerpo. Así que familia, esa es la información que quería compartirles el día de hoy. Nuevamente los dejo con Julio. Muchísimas gracias, doctora Mayra, por esa poderosísima información. Yo me quedo con dos cosas de esa poderosa capacitación. La primera es esa última frase que realmente es una locura sacrificar nuestra salud simplemente por cualquier otro tipo de felicidad. De verdad que
que la salud es lo primordial que nosotros tenemos y en eso está basado toda la información que la doctora Mayra nos brindó la noche de hoy. Y la otra cosa que me quedo es que el Ganoderma es el único alimento que tiene esa cantidad de antioxidantes. Es el único que hay de forma natural en todo el mundo. Entonces, yo creo que eso puede, si podemos resumir toda la capacitación en dos frases, mi extracto de todo, me quedo con esas dos frases. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas de las preguntas, doctora, que nos han estado haciendo en el chat. Yo he venido acá atentamente tomando nota. Hay varias preguntas y yo voy a ir pasándolas del chat acá al espacio para que usted, por favor, nos ayude respondiéndola si es tan amable. La primera, me parece la más, digamos, de actualidad. ¿Cómo funciona el Ganoderma en el COVID-19? Pues mira, ha sido en realidad una fortuna para nosotros el tener el Ganoderma lucidum en este momento de pandemia. Y es que se ha visto que gracias a su acción en enfermedades como la hipertensión, por ejemplo, se veía que lo que él hacía básicamente era bloquear un receptor que tiene nuestra célula para que no se produzca una hormona que generaba la hipertensión. Y casualmente ese receptor es donde se pega el COVID-19 para ingresar a la célula e infectarla, generando así que al bloquear ese receptor, pues obviamente no tiene como el virus entrar a la célula para infectarla. Y que si la llegara a infectar, como va a fortalecer nuestro sistema inmunológico y su acción y respuesta frente a microorganismos, lo que hace es eliminar como tal al virus, evitar que la célula lo replique, porque es que el virus no se replica solo, él necesita que la célula sea la que trabaje para él. Entonces lo que hace es eliminar al virus y eliminar a la célula infectada para que éste no continúe replicándose. Por eso es tan importante y hemos visto en pacientes hoy en día que ya han empezado a consumir el producto y que han sido infectados con COVID, que los síntomas se resuelven en pocos días y transcurren de una manera muy leve. O personas incluso que han sido infectadas pero han sido asintomáticas totales frente a la infección. Entonces es gracias a eso porque esa es la acción real del producto frente al virus. Interesante, muy interesante. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué hacer si una persona comienza a tomar el producto y ha tenido síntomas como migraña? Bueno, mira, lo que pasa es que hay algo que se llama crisis curativa y a veces las personas se asustan mucho cuando iniciamos a consumir el producto y ciertos síntomas se exacerban o aparecen como si tuviéramos la crisis fuerte. Lo hemos visto mucho en casos de migraña y también en síntomas respiratorios, como por ejemplo el asma. Y es que básicamente lo que hace el producto es entrar y empezar a sacar toxinas, por decirlo de alguna manera, de nuestro cuerpo. Y lo que hace es un proceso durante los primeros meses de desintoxicación. Empezar a limpiar de todas esas toxinas que llevamos años produciendo y que han generado este tipo de enfermedades. Yo fui un caso de crisis curativa a nivel respiratorio con una rinitis alérgica. Durante el primer mes se exacerbaron mucho los síntomas, pero yo les puedo garantizar que luego de ese proceso de desintoxicación que se da de manera natural, ya no vamos a tener síntomas nuevamente. O si llegáramos a sentir algún síntoma, va a ser algo muy, muy mínimo, muy leve, porque ya se ha generado un proceso de desintoxicación y se está dando un proceso de regeneración. Entonces, cuando sucede eso, es importante, si las personas se asustan, que bajemos a la mitad del consumo del producto que estemos haciendo y de esa manera poco a poco y de manera paulatina podemos ir aumentando el consumo y así las personas no se asustan y pueden manejar con tranquilidad sus síntomas. Pero es básicamente por eso. Entonces no nos dé miedo si de pronto tenemos dolor de cabeza, si de pronto nos dan síntomas respiratorios, porque en realidad lo que estamos generando es un proceso de crisis curativa y más de allí no vamos a tener. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esa aclaratoria. A ver, vamos con la siguiente pregunta que nos dejan por acá por el chat. Dice, ¿qué tipo de analgésicos nos generan la liberación de radicales libres? Bueno, en realidad todos, desde el acetaminofén en adelante, ¿sí? O sea, se ha visto que el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco, pero como les digo, es básicamente, si por respirar generamos radicales libres, pues obviamente tal vez por este tipo de medicamentos y su consumo se generan también.
pero la idea es consumirlos el tiempo y las dosis que los médicos nos envían. También es el hecho de que seamos muy juiciosos con las dosis, para que así también nuestro cuerpo pues no sea tan propenso a desarrollar efectos secundarios. Entonces, si el médico me dice 5 días, son 5 días, no una semana ni 15, como muchas veces uno ve a la gente que sigue con el consumo y muchas veces ni necesitan ya el medicamento. Es básicamente por eso. Excelente, no automedicarnos. Eso es muy importante porque Exactamente, los médicos son los que saben exactamente las dosis que necesitamos de las medicinas. Excelente. así es. A ver, siguiente pregunta, mi doctora. Por acá nos escriben que una señora tiene una alergia desde hace aproximadamente 3 años, que ha gastado muchísimo dinero en medicamentos y pregunta cuál producto usted le puede recomendar a ella. A ver, Bueno, cuando tienen esas alergias o urticarias que se llaman, es básicamente porque hay una producción de unas moléculas de unas de nuestras células llamadas histamina. Entonces se generan estos procesos alérgicos y que básicamente lo que vamos a hacer es un proceso de regulación del sistema inmunológico para que estas moléculas no se produzcan tanto o en gran cantidad. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar cualquier vehículo, pero si ya lleva tanto tiempo como nos lo están contando, lo ideal es que empecemos con el consumo de cápsulas. ¿Cuál es el consumo de cápsulas? Y aquí yo hago una recomendación. Y es importante que como las personas nunca han consumido el producto, pues empecemos a hacer un proceso paulatino. Es decir, que no empecemos con un proceso de desintoxicación, sino en realidad empecemos, por ejemplo, con una Excelium en la mañana y una cápsula de Ganoderma en la noche. Así por 15 días. Y luego vamos a hacer 2 en la mañana Excelium y 2 de Ganoderma en la noche. Importante que los productos no los revolvamos con alimentos y cuando nos tomemos las cápsulas sea con un buen vaso de agua y durante el día aumentar el consumo de agua. perfecto. Por lo menos a mí me quedó muy, muy claro. Gracias, doctora. Por acá vamos con otra preguntita para aprovechar el tiempo y nos dice así. Mi padre tiene un Parkinson muy avanzado. ¿Cómo ayudarlo para que su cuerpo no tenga tantos efectos visibles de esa enfermedad? Exacto. En este caso, como esta persona lo dice, lo que vamos a ayudar es a que no tenga tantos efectos. La enfermedad hoy en día no tiene una cura, pero lo que sí podemos hacer a través del producto es detener esa evolución o retardarla y ayudarle al cuerpo a que recupere ciertas habilidades, posiblemente no todas, pero sí muchas. Lo que vamos a hacer es a través de las cápsulas. En estos casos de enfermedades crónicas es importante que iniciemos obviamente con un alto contenido de antioxidantes. Y a través de las cápsulas lo podemos hacer. Vamos a empezar lo mismo. ¿Cuál es lo ideal? Que consumamos las dos. ¿Por qué Excelium y Ganoderma? Porque se complementan. Tienen compuestos diferentes que lo que van a hacer es al complementarse potencializar su efecto y hacer que los beneficios se vean mucho más rápido. Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar igual, una en la mañana Excelium y una de Ganoderma en la noche por 15 días. Luego de esto vamos a empezar 2 y 2 y aproximadamente a 1 mes y medio vamos a hacer proceso de desintoxicación. De esa manera vamos a ayudarle a esta persona a que empiece a recuperar ciertas habilidades en sus células y empezar a retardar la evolución de la enfermedad. Excelente. Gracias por su respuesta. A ver, una preguntita bien ya del producto. Dice, ¿cuánto tiempo seguido puedo consumir Ganoderma? Toda la vida. Así de sencillo. Toda la vida producimos radicales libres, toda la vida debemos consumir antioxidantes. Por lo tanto, toda la vida lo ideal es consumir Ganoderma lucidum. No tiene un efecto secundario. Al contrario, alguna vez alguna persona me decía, ¿qué pasa si lo dejo de consumir? No, pues no va a pasar nada. Obviamente vas a seguir produciendo radicales libres y a futuro vas a generar de pronto ciertas enfermedades. No sucede absolutamente nada con el hecho de que tú lo consumas toda la vida, que hay personas que lo llevan consumiendo 10 años, 9 años, y lo único que le estamos generando a nuestro cuerpo es calidad y bienestar. Si tú lo quieres dejar de consumir, sería una decisión propia. Lo único que yo te digo es que, pues básicamente vamos a perder todo el camino recorrido ya que le has dado a tu cuerpo
y no tienes pues ningún riesgo. Al contrario, vas a generar muchos beneficios, vas a ayudarle a tu cuerpo desde manera interior a que no envejezca tan rápido. No solamente hablando del exterior, sino que es de que los órganos también funcionen de manera correcta, de que no se afecten tan rápido de ciertos radicales libres y no lleguemos a nuestros 60, 70 años con un bastón, con calidad de vida deteriorada, sentados que ya no podemos ni caminar. Al contrario, que lleguemos a nuestros 70 años de haber consumido toda la vida nuestro producto, pero con energía, que lleguemos sanos, que lleguemos saludables, capaces de hacer nuestras actividades. Está sumamente claro. Nos quedan unos pocos minutos. Voy a aprovechar para tenemos varias preguntas todavía en el chat. Voy a tratar de hacer un resumen. Voy a combinar dos preguntas que nos hicieron que no son exactamente iguales, pero son del mismo tipo de enfermedad. Hay dos personas que nos preguntan acá. Una persona que tiene cáncer, que ya hizo metástasis, está en etapa bien avanzada, ¿cómo lo podemos ayudar con el producto y su dosificación? Y hay dos personas más que preguntan también sobre cáncer. Una sobre cáncer en cerebro y otro sobre cáncer en vejiga, ya consangrado. Es importantísimo y en este caso sí es el único caso donde yo recomiendo iniciar con procesos de intoxicación. ¿Por qué? Porque el cáncer es una corrida contra el tiempo, es decir, que no tenemos tampoco mucho tiempo de hacer un proceso lento, sino lo que vamos es ayudarle a evitar que esta metástasis siga avanzando y además que la quimioterapia pues también genere efectos secundarios. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es iniciar proceso de desintoxicación a esta persona que tiene metástasis. Lo que vamos a hacer es el proceso de desintoxicación y de allí en adelante, al terminar el proceso de desintoxicación, por lo menos le debemos estar dando unas cada 12 horas, unas 4 a 5 cápsulas, porque necesitamos empezar a evolucionar esa enfermedad. Las personas que no están en etapa terminal, podemos continuar haciendo proceso de desintoxicación, vamos a iniciarlo y seguimos con la dosis recomendada. Pero esta persona que tiene metástasis, sí, ya vamos en una corrida contra el tiempo, que es importante que lo empecemos a hacer. Está muy bien. Bueno, vamos a hacer una última pregunta para cerrar. Quedan algunas todavía en el chat, pero por cuestiones de tiempo no podemos estar acá a toda la noche. Nos encantaría, pero bueno, la doctora Mayra ya nos está regalando de su valioso tiempo y tenemos que aprovecharlo. Y yo voy a hacer una última preguntita y me voy a tomar el atrevimiento porque ahí me interesa también la pregunta. Una persona pregunta cómo ayuda a Ganoderma con la caída acelerada de cabello. Bueno, es súper importante porque la caída del cabello se da, es porque también ya el folículo piloso y toda la fibra capilar se debilita y se termina cayendo. ¿Qué es lo que hace? Que estas celulitas pues ya no funcionan igual, ya no se produce el pelito, ya se cayó. ¿Qué es lo que va a hacer Ganoderma? Y es como reactivar básicamente las células. Es importantísimo hacer un consumo adecuado del producto. Yo siempre les digo algo, el producto es muy bueno y en todas las enfermedades o en todos los aspectos, sus resultados se dan es gracias a la disciplina y la constancia, básicamente. No podemos consumir hoy, mañana no, en 20 días otra vez, pues porque no se van a ver los resultados. En esos casos, por ejemplo, en todo lo que es piel, en esta parte de caída del cabello, súper importante el consumo de las cápsulas porque se van a ver unos mejores beneficios y además toda la parte de mascarillas que hemos visto que también se puede hacer con clásico, con café negro, con nuestro producto, también ayuda bastante a generar, por ejemplo, en toda esa parte una mejor apariencia en piel y obviamente también una regeneración capilar para que también empiece a producir pelito mientras llegan nuestros productos ya a base de Ganoderma que ya son para esta parte capilar. Bueno, doctora, las voy a probar y después le comento. Muy bien. Yo quiero darle de nuevo las gracias a la doctora Mayra, felicitar a las más de 200 personas que se conectaron la noche de hoy a este espacio de altísimo valor. Yo aprendí muchísimo y quiero felicitarlos de nuevo por haber estado acá en todo este tiempo de aprendizaje y de autoconocimiento. Para mí ha sido un privilegio, un gusto poder haber sido doctora, su anfitrión la noche de hoy. Y para servirles, Julio Vecchionache. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias a todos. Bendiciones.